Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. El Palomo, este es el Palomo, gol. ¡Gol! Zuriaga tiene gana. El Palomo para el cuarto. ¿Lo vas a hacer, Palomo? A ver, Palomo. ¡Gol! Zuriaga, este es Zuriaga y este es Diego Caña y otra vez Zuriaga. El Palomo quiere el Palomo. ¡Gol! Independiente para el segundo. Palomo. Cartas, fichas, el humo de algún cigarro consumiéndose apoyado en la mesa donde jugaba. El Palomo está con sus amigos, tomando una cerveza y esperando una buena mano. Se escucha una moto de fondo que viene a paso vivo, como en una película de John Woo. Mauricio Colorado Roldán, alias La Nana, con un arma de fuego en cada mano, entró al bar donde Zuriaga estaba jugando a las cartas y disparó en 13 ocasiones. Todo por salir con la mujer equivocada, la ex de Jefferson Valdés Marín, quien era el líder de la banda conocida como Molina. Sus funerales fueron diferentes, como el mismo. Su tumba, marcada con el número 3582, se convirtió en un mito urbano. Un día, 1800 caleños ganaron la lotería, usando el número de su tumba. Era como si el Palomo, incluso después de muerto, siguiera dando alegrías a su gente. Zuriaga, el freno, Zuriaga. ¡Gol! ¡Golazo! Capítulo número 26, vuelo eterno, vida, obra y caída del Palomo Uzuriaga, el crack colombiano. Albeiro Uzuriaga López nació en Cali, Colombia, el 12 de junio del 66, debutó en primera en el 86 en América de Cali, parte importantísima de los jugadores destacados de los años 90 nacidos en Colombia, René Higuita, Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprila, Adolfo Valencia, Leonel Álvarez, entre tantos. No era frecuente ver a un jugador con esa estatura, siendo tan hábil, tan veloz y tan potente, y todo al mismo tiempo. El año 86 lo conoce debutando con el América de Cali, con un equipo que tenía como apodo los Pitufos, porque eran jóvenes, eran chiquitos. No es el caso de Uzuriaga en cuanto a estatura, sí en cuanto a edad, porque aquellos que eran titulares en América de Cali estaban priorizando la Copa Libertadores y para el certamen local aparecieron un grupo de jóvenes muy talentosos, entre ellos Anthony de Ávila, Alex Escobar, John Edison Castaño y el propio Palomo Uzuriaga. América de Cali, año 86, Deportes Tolima, siguió en el 87 la historia, y va a tener trascendencia, además del Cúcuta, en Atlético Nacional, para llegar al famoso año 89. Un año emblemático, no solo para el fútbol colombiano, sino también para la nación colombiana. Vamos a empezar por la etapa de eliminatorias, porque hubo un Uzuriaga que jugó en selección y esta es quizás la faceta menos conocida, de alguien que jugó las eliminatorias pensando en el Mundial de Italia 90, dirigido por Pancho Maturana, y para Colombia fue victoria frente a Ecuador, derrota frente a Paraguay, empate frente a Ecuador en condición de visitante, victoria frente a Paraguay y llegada al repechaje. Repechaje para Colombia frente a Israel para jugar un Mundial después de 28 años. El estadio Roberto Metropolitano Roberto Meléndez provoca la clasificación al Mundial de la selección de Colombia después de casi 30 años. Empate 0-0 en el estadio Ramat Gan, en las cercanías de Tel Aviv. Para la vuelta el árbitro fue Edgardo Codesal. Vaya que va a dirigir partidos importantes en el Mundial próximo, como por ejemplo la final de entre Argentina y Alemania. A 16 minutos del final y después del 0-0 en la ida en Israel, en la vuelta Colombia va a ganar 1-0 con el gol de Uzuriaga. Aquel lunes 30 de octubre del 89, Colombia sufrió el partido. Fue un juego de mucha paridad, pero logró la victoria ante 65.000 espectadores y un país literalmente paralizado. Colombia llegaba a una Copa del Mundo, pero por algunos problemas de conducta Uzuriaga después de aquel gol no terminaría yendo al Mundial de Italia. Sí iba a jugar algunos partidos en la Copa América del 91. Ese mismo año tuvo como protagonista Uzuriaga en Atlético Nacional, el primer equipo del Pacífico en ganar la Copa Libertadores. Segundo de Millonarios en su grupo, 2 y 2 eran del mismo país, en este caso 2 de Ecuador y 2 de Colombia. Empate en 1 con Millonarios, lo propio con Emelec, empate con Deportivo Quito, 3 empates, así cerró los primeros 3 partidos, todo de visitante.
Y en el cuarto va a perder con Millonarios de local. En la Copa Libertadores de hoy sería una eliminación segura. Arranque con una derrota y 3 empates. Ayer clasificado con 2 victorias como local en el cierre, 2-1 a Quito y 3-1 a Emelec. Clasificó segundo. Primera vez que Atlético Nacional, después de 5 participaciones, pasaba una fase de grupos en un año que había tenido la contratación top de Albeiro Usuriaga. En octavo de final le gana a Racing en abril de aquel año con un global de 3-2, haciendo valer el 2-0 de la ida. En cuarto va a ser lo propio con Millonarios, su rival de la primera ronda, con un 1-0 en la ida y un 1-1 en la vuelta bajo el polémico arbitraje del chileno Hernán Silva entre los de Bogotá y los de Medellín. Y las semifinales van a ser todas del Palomo, ante Danubio, con un 6-0 en la vuelta que tuvo 4 goles de Usuriaga después del 0-0 en la ida. La final ante Olimpia lo va a consagrar a Usuriaga para toda la existencia. 0-2 en la ida, 2-0 en la vuelta, gol de Usuriaga sobre la hora para el 2-0, llegar a los penales, la va a romper Higuita, va a ser 5-4. La vuelta fue en el Campín de Bogotá porque el Atanasio Girardot no ofrecía capacidad mínima de 50.000 espectadores que pedía Conmebol. Higuita la figura entre un plantel que tenía Andrés Escobar, que va a salvar un gol en la línea fundamental, Leonel Álvarez, John Jairo Treyes, a la postre refuerzo de Boca, y el mencionado Usuriaga. Un país conmocionado, Colombia, en el 89, no solo porque Atlético Nacional había ganado la Copa Libertadores y la selección jugaba un mundial después de 28 años, sino porque, por ejemplo, en Medellín, durante el 89, 4.047 personas serían víctimas de homicidio, y el 27 de noviembre iba a haber un atentado contra el vuelo 203 de Avianca, cuando un grupo de terroristas hacen estallar un avión en pleno vuelo y mueren 107 personas. La policía en aquel momento señaló a Pablo Escobar como el principal responsable del atentado, que iba dirigido contra un candidato a la presidencia del Partido Liberal, César Gaviria, pero hasta a última hora termina cancelando el vuelo. Mueren 107 personas que nada tenían que ver con nada. Y al mismo tiempo el magnicidio del político colombiano Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, ocurrido el 18 de agosto de ese año, poco antes de comenzar un discurso en un evento público electoral en Soacha, Cundinamarca. Todo ese marco también tenía sospechados a los árbitros por alguna conexión con el narcotráfico y por algún fanatismo que tenía, naturalmente, Medellín por Atlético Nacional, una consagración, demostración de poder y un plantel que muchas veces se vio sometido. Para entender también el contexto de nacimiento, otra tierra, pero de lugar como futbolista profesional, que tenían un grupo de jugadores talentosos colombianos, entre los que estaba Usuriaga. No es por bajarle el precio al talento de un equipo que ganó en buena ley la Copa Libertadores, pero siempre estuvo sospechado. En el marco de todo esto también se produce el asesinato del árbitro Ortega el 15 de noviembre del 89, que termina de parar el fútbol y Atlético Nacional le impide ganar la liga local. Escuchamos a Pancho Maturana, entrenador de la Selección Colombia, hablando de Usuriaga, quien lo clasificó al Mundial, al que este entrenador no llevó. Ya había momentos donde yo mismo lo pedía, sí, porque yo veía que la cosa estaba complicada y yo sabía dónde estaba la barra y yo le decía que empezaran y empezaba. Porque Albeiro me decía, Albeiro un niño que yo quise mucho. Albeiro es un niño que yo vine aquí a pedírselo a Don Miguel. Y Albeiro estaba en Cali, me dijo, no, estaba en Cúcuta, me dijo, no, llévelo tranquilo, no sabía ni siquiera lo que tenía. Y Albeiro llegó un momento donde me decía que cuando él sentía que la sangre se le ponía yo no sé qué, y que ya sabía para dónde estaba rotico y entraba caliente, y no le gustaba entrar de titular, pero se sentía como de suplente. Entonces yo a veces cuando la cosa estaba complicada y no empezaba el uso, yo hablaba, o Diego armábamos la orquesta para que ese hombre se motivara y saliera. La carrera del Palomo Usuriaga, además de América de Cali, Deportes Tolima, Cúcuta, el Málaga de España, el Necaxa mexicano, el Barcelona ecuatoriano, el Santos de Brasil, el Millonarios de Colombia, el Bucaramanga, Sportivo Luqueño, el Carabobo de Venezuela, va a tener impacto en nuestras 3 instituciones de la Argentina. Y una de ellas donde mostró una versión notable, ya lo había hecho muy famoso y había mostrado mucho talento en la Selección Colombia, y obviamente Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores del 89, va a ser el Independiente de Miguel Ángel Brindisi. Allí mostrará una versión notable en el marco de un equipo ganador que se impuso en el torneo Clausura y que tendría partidos inolvidables como el juego frente a Ferro, la goleada frente a Banfield, el gran partido frente a Gimnasia, entre otros tantos encuentros, y la consagración en la última fecha frente a Huracán, que a Independiente le daban un nuevo título en el fútbol argentino después de la temporada 88-89, pero también sostener el rigor internacional con la consagración en la Supercopa del 94, la Recopa posterior y demás. Uno de los periodistas que más cerca estuvo de aquel equipo en el día a día
es uno de los trascendentales colegas que tiene la historia de Independiente, y es Eduardo González. Eduardo González, quien estaba muy cerca de muchos planteles, pero especialmente de aquel que tuvo como entrenador no solo a Brindisi, sino a César Luis Menotti, con Usuriaga como futbolista, dentro de lo que va a ser su etapa en el Club Atlético Independiente, brinda su testimonio de lo que vio, de lo que conoció, de lo que escuchó y de lo que observó de aquel fantástico Palomo Usuriaga en tiempos del Rojo de Avellaneda. Soy Eduardo Motoneta González. La habilidad natural de nacimiento de Alberio el Palomo Usuriaga no tenían límites. Yo disfruté de muchísimos partidos de él. Recuerdo 2 que amagaba y los contrarios se caían al piso. Un partido con Ferro en cancha de Ferro y otro con Gimnasia en el Bosque Platense. Cuando amagaba nadie lo podía parar. Iba siempre derecho hacia el arco contrario. Era Chaplin jugando al fútbol. Tomando un café, comprobé que realmente, hablando en criollo, el Palomo salía de joda. Por estar 1 hora charlando con César Luis Menotti a través de los cigarrillos y de los cafés. Lo puse al tanto al flaco de lo que pasaba con Usuriaga. Y le puse un poco de freno, al principio bastante, pero después se le iba de las manos. Y si el Palomo Usuriaga no hubiera tenido la desfachatez que tenía adentro de la cancha, no la hubiera tenido afuera de la cancha, seguramente estaríamos hablando de un extraterrestre en el fútbol. Simpático, agradable, amable, atento, pero muy desprolijo en su vida privada. Desgraciadamente la vida lo transportó a un momento que su desaparición física fue trágica. ¿Qué jugador hubiese sido si se habría cuidado? Posiblemente, ¿no? Como tantas veces se dijo de tantos protagonistas, en este caso un futbolista especial, de una habilidad terrible, una altura descomunal, una gacela, esa forma de trasladar la pelota, esa corporalidad para llevar el balón, todo ese arte de un jugador distinguido por su peinado, por sus looks, por su apodo. Piernas largas, y es verdad que en el camino, en la conducción, amagaba y los rivales quedaban desairados. Totalmente despistados. Sí. De alguien que quizás no se esperaba determinada maniobra, pero sucedía. Sí. Después de haber brillado en América de Cali, no solo fue Atlético Nacional el lugar donde brilló a fines de los 80, sino que los principios de los 90 lo encontraron como campeón en América de Cali. Lo contrata Independiente, en donde con 63 partidos jugados, 20 goles, 3 títulos y una manera artística de jugar, se gana un público de exigencia, de paladar, respondiendo a una idiosincrasia, y termina consagrándose campeón y quedando para siempre en el recuerdo. Hay muchas anécdotas. Una de las tantas la cuenta el goleador de aquel torneo clausura y otras las figuras del equipo, Sebastián Pascual Rambert. Me acuerdo que habíamos arreglado para ir a bailar a un boliche que estaba en Lanús, que se llamaba La Casona, y como él no sabía ir hasta La Casona, yo me acuerdo que le había dicho, él tenía un Renault 18 rojo, le había dicho que bueno, vamos a encontrarnos en la sede Independiente, que él hasta la sede sabía llegar bien, sin problema. Y de ahí le digo, tú me sigues con el auto y nos vamos juntos al boliche que era La Casona, que estaba en Lanús. Y me acuerdo que cuando llego ya estaba el auto estacionado de él, y cuando bajo la ventana y me acerco para hablar con él y decirle que me siga, veo que tenía una cajita de McDonald's en el asiento del acompañante, y le digo, ¿qué haces? ¿Fuiste a comer a McDonald's? Le digo, qué raro, ¿qué haces? Me dice, no, lo que pasa que para poder salir, yo le había dicho a mi pareja que salía a comprar algo a McDonald's y que Buenos Aires es muy grande y me terminaba perdiendo. Bueno, evidentemente eso fue lo que debe haber sucedido, que le debe haber dicho. Así que bueno, nada, terminamos festejando el torneo dentro de ese boliche. Era tan difícil encontrar Mirá que las M están por todos lados. En realidad se pensó que la estaba, ¿no? Que le estaba haciendo un cuento a la mujer, pero la mujer entendía todo. Quizás sabía. Andá a saber dónde estaba la mujer. Posiblemente. Por ahí quería creer. Claro. No, o él tenía una gran credibilidad. La mujer le decía, fíjate el Mac que está acá a 70 kilómetros. Bueno, después de la consagración y tantas buenas actuaciones en Independiente, más allá de la vida nocturna y todo lo pintoresco y un gran carisma, aunque muchos aseguran que había mucha timidez dentro de los grupos que tienen que ver con los planteles, pero un extrovertido ya en la noche. En el año 97 va a dar positivo un control de doping por cocaína, y esto va a implicar una suspensión
de la Asociación del Fútbol Argentino durante 2 temporadas. En el mejor momento de su carrera, uno de los mejores momentos de su carrera, que ya tenían años consecutivos de regularidad, triunfos entre Atlético Nacional, América de Cali e Independiente, siendo influyente para muchos títulos consumados, llega esta sanción que le para la carrera 2 años a el Palomo Usuriaga. Y esto manifestaba después del doping. Hoy por hoy sé que cometí un error y bueno, lo pagué bien caro, lo pagué con 2 años de inactividad que la verdad que me dolió mucho, pero bueno, hoy por hoy estoy tranquilo y con la seguridad de que cada que salga a la cancha vengo con toda la confianza y con la ganas de que las cosas van a salir bien y eso es lo que me tiene aquí de nuevo, pero seguro son errores que uno de los jóvenes no se los puede, se les puede aconsejar de que nunca lo vayan a hacer, porque es una cosa que no te sirve para nada. Creo que si uno se va a divertir, tiene que divertirse sanamente y bueno, yo lo pagué con 2 años que para mí fueron terribles. Así el consejo que le puedo dar a los chicos que el problema no es probarla, ese es el principal problema. Cuando uno la prueba, siempre, si no te gusta, te quedas con ella. Así que el único consejo que les puedo dar que ni la conozcan mejor, porque es una cosa que te daña y que te lleva muchos problemas con tu familia, con tu trabajo y bueno, como te dije antes, a mí me pasó y lo pagué caro. Después de esta extensa suspensión por 2 años y una condena por manejar su estado en estado de ebriedad en Colombia, en su país, el Palomo Usuriaga tiene la intención, naturalmente, como cualquier deportista que tiene su carrera interrumpida, de retornar a la actividad profesional. Hay una historia que data de fines del año 99, donde se encuentran Oscar Gencarelli, dirigente de General Paz Juniors, y Carlos Quieto, el representante del futbolista. Esto fue a fines del 99. Como bien les marcaba, el colombiano venía de sufrir una extensa suspensión por el doping de 2 años y esta condena por manejar su auto en estado de ebriedad. Oscar Gencarelli, dirigente de General Paz Juniors, y Carlos Quieto se juntan y se ofrecen servicios mutuamente. Uno pregunta si ya el Palomo está en condiciones de retornar al fútbol y el otro le dice que sí. ¿La intención cuál era? Jugar en Córdoba. ¿Y en qué equipos? Porque rápidamente trascienden los medios cordobeses que Belgrano y Talleres tenían la posibilidad de contratar al Palomo Usuriaga, que volvía al fútbol y que había dejado una gran imagen en todo lo que fue su actividad profesional. Estaba la gran duda, cómo hacer para manejar su conducta, sus salidas nocturnas y el tiempo de ausencia. Cómo estaría futbolísticamente, cómo estaría físicamente y cómo estaría anímicamente después de 2 años sin jugar. Cuando se había planteado que su futuro estaba en Córdoba y estaba asegurada la creencia de que iba a ser en Belgrano o en Talleres, sobre todo según lo contaban las crónicas de aquel tiempo y el diario La Voz, se supo que Talleres iba a pagar la mitad del salario de Usuriaga, que iba a ser de $5.000 en General Paz Juniors, que tenía el objetivo de tratar de ascender al torneo Nacional B, jugando el torneo Argentino A, categoría que no conocía hasta el momento, y que en base a una buena preparación y una buena estadía en General Paz Juniors, Talleres tendría prioridad después para hacerse cargo de sus servicios. Quería volver y se me presentó la oportunidad en este equipo. Sigue siendo fútbol, más allá de que sea una categoría baja. Si me va bien, voy a tener la posibilidad de volver a primera. Espero que con mi ayuda podamos conseguir cosas importantes. Nunca subestimó Usuriaga la chance de jugar en un club que para él era pintoresco. Cuenta la historia que se pasaba el día entero en la pileta del club, que estaba en el pool, que había aprendido a jugar al truco, que también tenía un supuesto noviazgo con una integrante del equipo de vóley de General Paz Juniors, e incluso que mantenía una relación con la madre de la mencionada deportista y al mismo tiempo. En el marco de todas estas teorías y de todos estos trascendidos, nunca perdió su gusto por la vida nocturna y seguía siendo habitué, en este caso, de algunos bares y boliches de Río Cuarto. Jugó en el Poeta y la rompió. El 27 de febrero de 2000, el Palomo va a debutar con el pelo platinado, ya sin las rastas, ya con el 16 en la espalda. Su estreno va a ser desde el banco de suplente frente a Huracán de San Rafael con un gran gol, que lo que hicieron fue anticipar lo que se venía. Iba a ser figura de la primera rueda del certamen, se iba a lesionar posteriormente, tuvieron que volver a buscarlo a Buenos Aires, se sabía que la historia en Buenos Aires no era la mejor para que pueda tener el profesionalismo que había mostrado en los primeros meses, pese a sus vivencias en la institución. Iba a ser clave en la final frente a Douglas Haig de Pergamino para que General Paz Juniors, de la mano del recordado Usuriaga, con 7 goles y todos importantes, llegue por primera vez en su vida, después de jugar en el regional amateur y en los torneos argentinos, al torneo de la B Nacional. Vamos a escuchar más testimonios, porque Oscar Gencarelli va a hablar sobre la llegada a General Paz Juniors del Palomo Usuriaga.
Te cuento que el Palomo vino a jugar con nosotros a General Paz Junior allá por enero. En realidad lo anunciamos en enero del 2000 y él llegó recién en febrero del 2000 a jugar en Junior, porque buscábamos un 9. El torneo empezaba la primera semana de enero y el fin de semana, digamos, durante la semana previa al inicio del torneo, en Córdoba estaba Carlos Granero y Carlos Quieto, que eran empresarios de Buenos Aires, sobre todo Carlos Quieto, que manejaba a los jugadores colombianos, y entre otros jugadores lo ofreció al Palomo para venir a jugar con nosotros. Yo les dije que sí, en una cena un jueves a la noche. El viernes había que presentar la lista de buena fe, y la prensa se enteró de lo que habíamos estado charlando, y la noticia explotó realmente al día siguiente, con lo cual hubo que asegurar, digamos, la posibilidad de la venida. Y bueno, después de 4 largas semanas que ya se estaba jugando el torneo, llegó el Palomo a Córdoba creyendo que iba a jugar en un equipo como Belgrano, como Talleres, y no, era en General Paz Junior. Cuentan las crónicas que el 10 del equipo, Marcelo Santoni, en lo que fue el primer partido, dándole la bienvenida al torneo argentino, donde el público, unas 5.000 personas en la tribuna, pedían por el colombiano. Había más gente que en cualquier partido que había jugado previamente General Paz Juniors. El técnico era Pablo Comelles, lo tenía trotando afuera del campo hasta que le dijo: vení, Palomo. Y el Palomo entró y Marcelo Santoni encabezó la contra, y el Palomo se llevó las marcas y el volante pateó y el partido se puso 1-0. Y minutos después se vio algo muy parecido, cuentan las crónicas. Otra vez el 10 no se la dio al Palomo, pero esta vez aprovechó que la pelota quedó boyando fuera del área, la acomodó para la zurda y metió un balazo al ángulo. La euforia fue total de los cordobeses presentes, que en 2 jugadas se daban cuenta que no se habían comprado un buzón, como dice la crónica de aquel tiempo, y que el Palomo ya volaba. La historia terminó con el ascenso, con la alegría de General Paz Juniors y con la chance de seguir con su carrera en el fútbol argentino. Finalmente no hubo Talleres, hubo distintas situaciones extrafutbolísticas que por algunas versiones lo fueron alejando de la prioridad de la T, y terminó jugando en Albois. Y sobre Usuriaga en Albois habla Martín Pizzela. Estábamos en el vestuario y de golpe pasa por la puerta del vestuario, que se tuvo que agachar, y bueno, nos empezamos a reír porque no entraba por la puerta del vestuario cuando Albois tenía los vestuarios viejos abajo de la platea. Así que bueno, esa fue una de las bienvenidas del Palomo al club. Después se puso a entrenar, recordábamos que bueno, se hacía parte, un lado, no se daba mucho, sí, se reía todo, pero bueno, él tenía que tener, una de las cosas que me recuerdo es que le tenían que llevar una toallita y lo volvíamos loco, tenía que tener su toallita, y después nosotros tomábamos todo del mismo bidón en ese momento. Y bueno, él tenía que tener su agüita solo. Así que bueno, nada, buenos recuerdos del Palomo, divertido, pero raro. Y otra anécdota, que el Palomo le habían dado un auto, y como no entraba por la puerta, imagínate, el Palomo venía como 2 metros. Y bueno, le había dado un auto ahí al Boy, y cuando lo vemos caer a un entrenamiento, creo que estábamos por la Richeri, entramos en un predio de la Richeri, lo vemos que venía el Palomo con un 4K. Así que nada, manejaba del asiento de atrás prácticamente. No entraba en el 4K, no se podía ni bajar ni subir, era una risa. La actividad siguió después de Albois. Como les contaba, Sportivo Luqueño y Carabobo de Venezuela fueron sus últimas instituciones, ya con menos éxito en cuanto a los lauros conquistados, los títulos y la cantidad de goles y asistencias. Y luego de retirarse, con la posibilidad concreta de darle un cierre a su carrera en China para terminar de hacer una diferencia económica, su vida se radica en Cali. Y allí estaban las primeras planas también de las publicaciones impresas de la vida de Cali por su vida alegre, porque reflejaba que seguía ligado a la nocturnidad, porque seguía saliendo, porque tenía primeras planas por distintas situaciones que atravesaba, y siempre presente en un negocio del barrio 12 de octubre, en donde era habitué, y en donde muchos fanáticos iban a sacarse una foto con él. Allí jugaba las cartas, allí tomaba algo, allí pasaba todas sus noches y parte de sus tardes. El 11 de febrero del 2004, hace un poco más de 20 años y algunos meses, a las 7 p.m., un sicario de apenas 15 años, con un arma en cada mano, le disparó en 13 ocasiones.
no se hizo el contrato al fútbol de China, no hubo más actividad, solo hubo tristeza y dolor. Muchos se preguntaron el por qué. ¿Fue testigo de un asesinato en la zona? ¿Fue testigo de varios crímenes en el lugar? ¿Era el Palomo Usuriaga alguien que cuidaba mucho del barrio? ¿Era el protector de los más jóvenes para que no consuman droga? ¿Era quien le hacía la vida imposible a los narcotraficantes? ¿Era quien no permitía que se lo quiera callar por lo que contaba y por lo que prevenía, sobre todo a los más chicos? ¿Y cómo hacía para evitar todo lo que se decía que evitaba? La orden del asesinato, la autoría intelectual, había sido de Jefferson Valdés Marín, un capo narco de la zona, de Cali, y que era el jefe de una banda ilegal llamada Molina. También se había manifestado que Albeiro Usuriaga había tenido un romance con la pareja de Valdés Marín. Un poco de todo, un poco de distintas versiones en relación a qué pudo haber ocasionado su asesinato, pero lo concreto es que apareció un niño con 2 armas en la mano y le pegó 13 balazos al Palomo, que fue llorado, que fue reconocido y que fue venerado durante los últimos 20 años en Cali y en toda Colombia. Futbolista excéntrico, que fue elegido como una figura adentro de la cancha y también afuera. Y que se le dice Palomo porque una vez, cuando era jugador de América de Cali, ganó un premio por ser la figura del partido siendo muy jovencito, y el premio era un canje de ropa. Entró a una especie de local en donde, con el vale que le habían dado, dijo: quiero ese traje blanco. Se lo llevó puesto, se lo llevó vestido, y se fue caminando de punta en blanco hasta su barrio. Cuando llegó con las botamangas perjudidas, los amigos que vieron el mix entre su piel oscura y el traje tan blanco, le dijeron: mirá, ahí viene un Palomo, el Palomo Usuriaga.